Bueno, pues interesantísima esta conversación que estamos teniendo con Raúl Félix. Y fuera de cámara, le decía que aunque no se introdujo el tema de manera directa, a mí me gustaría un poco que nos hablaras sobre esta situación Estados Unidos, Corea del Norte, cuál es el impacto que tú prevés sobre este ambiente que tú estás trayendo sobre la mesa. Y bueno, y a raíz de ahí los otros temitas acerca del caso dominicano. Mira, el tema de Corea del Norte es de esos temas que los economistas llamamos como un cisne negro, ¿no? Es decir, yo lo veo de la siguiente manera, o sea, racionalmente ni a Corea del Norte ni a Estados Unidos le conviene una guerra. Sí. Y si los actores son racionales y se mantienen dentro de su libreto racional, no vamos a ver una guerra. Sin embargo, decir que el líder de Corea del Norte y el presidente Trump son actores racionales. Es un supuesto no racional. Es un supuesto con mucha buena voluntad, ¿no? Entonces, ¿puede ocurrir un accidente? Puede ocurrir. Si ocurriera un accidente y hay un intercambio nuclear, que ojalá no ocurra, claramente podemos, yo te podría hacer el pronóstico de quién va a ganar. Y va a ganar Estados Unidos, ¿no? Y también te puedo decir quién va a perder. Pero el daño colateral a Japón, a Corea del Sur, a China mismo, podría ser significativo. E incluso a los propios Estados Unidos. Eso te iba a decir. Incluso a los propios Estados Unidos. Y estaríamos hablando pues de millones de víctimas. Entonces, esto sí cambiaría radicalmente el escenario optimista que percibí y que pronostiqué hace unos momentos. Por ser tan catastrófico, pienso que no va a ocurrir. Y algo que me ha enseñado a mí, cuando sabes, yo me dedico a asesorar inversionistas institucionales, entonces uno diría, bueno, cuando hace estos escenarios, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada, porque se va a acabar el mundo. Entonces, en realidad lo que hacemos es que los ignoramos, ¿no? Porque si los tomáramos en cuenta, no hay muchos escenarios de cobertura que podemos hacer, además son riesgos que están en la cola de la distribución, con una probabilidad realmente pequeña de que ocurran. Lo desafortunado es que si ocurren, sus efectos son catastróficos. Son muy altos. Entonces yo creo que, pues igual que todos, los observamos, vamos leyéndolos, pero tampoco tenemos una estrategia para poder sobrevivir a ellos, porque sus efectos son globales y son catastróficos y no hay forma de mitigar ese riesgo. Lo importante es que no ocurran. Yo creo que, curiosamente, el hecho de que los coreanos del norte hoy tengan la capacidad de poder enviar un misil a los Estados Unidos con un armamento nuclear, pudiera llevar a sentar las bases de una negociación. Porque yo creo que en el fondo eso se tiene que resolver con una negociación. Que es difícil, que es un terreno para diplomáticos creativos, encontrar las bases en donde se puede negociar. Creo que sí, será muy complicado, pero vamos, la Unión Soviética fue una amenaza miles de veces mayor que lo que era Corea del Norte y se logró una solución. Entonces yo prefiero pecar de optimista y pienso que va a haber algún tipo de acuerdo. Bueno, a mí me gustan más los pastores alemanes que los chihuahuas. Siempre ha sido así, pero eso son otra cosa. Mira, vamos a tener otro presidente de la Reserva Federal. Sí. Acaba el Congreso de votar a favor del candidato propuesto por el presidente Trump, hoy miembro de la Reserva Federal. Me gustaría ver cuáles son tus perspectivas con respecto al perfil de este nuevo presidente, qué esperamos en términos de política monetaria, cuáles son las perspectivas más allá de lo que podría pasar por el tema de déficit fiscal y tasa de interés, en términos de las políticas de tasa de interés se van a seguir haciendo y obviamente eso cómo afecta economías como la dominicana. Mira, la FED se va a reunir el día 12 y el 13 de diciembre y yo no tengo la menor duda, y tampoco lo tiene casi nadie en el mundo, dudas, ni los mercados de futuros tienen ninguna duda, de que vamos a ver un nuevo incremento de la tasa de interés de 25 básicos y que la tasa de fondos federales va a terminar 2017 en 1.5%. Así es. También esta reunión será la última que presidirá Janet Yellen
que ha dicho que en cuanto el Senado confirme a Jeremy Powell, ella pues presentará su renuncia. Entonces, el año va a concluir pues como se había previsto, con un nuevo incremento de la tasa de interés y con tasas de fondos federales a 1.5. ¿Qué pasa hacia adelante? Bueno, yo creo que Jeremy Powell no es un economista, es abogado. Es abogado. Es un hombre que ha estado muy cerca de la parte regulatoria de los mercados. Yo no lo percibo, quizás injustamente, como alguien que sea un pensador original en temas monetarios o de política macroeconómica. Él ha estado en el FED, ha estado en el Departamento del Tesoro, conoce muy bien el gobierno norteamericano, pero más en la parte regulatoria y en la parte de leyes que en la parte de formulación de políticas macroeconómicas o monetarias. No es del calibre, de mi punto de vista, de Janet Yellen, ni tampoco de Ben Bernanke, ni tampoco de los anteriores presidentes o gobernadores de la Reserva Federal. Sin embargo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, los bancos centrales y las juntas de gobierno de los bancos centrales son un equipo. No están diseñados para que sea el trabajo de un protagonista. Son un equipo donde, en el caso de la Reserva Federal, son 7 personas las que forman parte de la Junta de Gobierno, y luego se le unen y cooperan con ellos los presidentes de las FED regionales. Sí. Entonces, el Comité de Mercados Abiertos, pues es un grupo interdisciplinario donde Jeremy Powell básicamente es el coordinador. Pero ahí hay muchas voces y hay mucha gente competente. Además, hay que decirlo, la Reserva Federal cuenta con un staff de economistas de primera. Entonces, si bien Jeremy Powell no es un economista y no es un hombre que se haya dado a conocer por su pensamiento original sobre temas de política monetaria, pues va a contar con la mejor asesoría que puede contar cualquier persona. Y si él puede hacer un buen trabajo de equipo, puede ser un buen coordinador del equipo, un buen manager, pues creo que la Fed hará, como tradicionalmente hace, un buen trabajo. Okay. Lo que me preocupa no es tanto esto, sino las vacantes. Hoy, de los 7 miembros, bueno, sí, cuando Janet Yellen se vaya en unas semanas, de los 7 miembros del board, 4 están vacantes. Entonces, sabes que el gobierno norteamericano está también medio vacante. O sea, en la mayoría de las secretarías, muchos de los subsecretarios no han sido nombrados. Muchos de los embajadores de los Estados Unidos, más del 50% de los embajadores no han sido nombrados. Entonces, eso mismo está pasando en la FED. Es decir, el señor Trump se está tardando demasiado tiempo para integrar el equipo. Entonces, la FED va a funcionar el próximo año durante la primera parte del año con una pata. Claro. Le va a faltar, por ejemplo, Stanley Fischer presentó su renuncia y no ha sido sustituido. Y Stanley Fischer era un hombre muy importante en términos de las ideas. Entonces hay que estar muy atentos a quienes vienen a la FED, porque la FED, una vez que se complete el equipo, será muy diferente la FED dirigida por Powell y con 4 nuevos miembros que la que conocíamos. Pero yo espero que aquí los nombramientos sean sensatos y que no sean ideologizados ni tampoco sesgados a yes man, a individuos que estén simplemente siguiendo la línea del presidente Trump o del secretario del Tesoro. Sí. Eso es lo que está por verse. ¿Qué preveo? Pues que más allá de esta incertidumbre de saber quiénes son los que van a tomar las decisiones, yo creo que el FED no tiene incentivos para apartarse del camino que Yellen ha marcado. Exactamente. Y el camino que está marcado es, la economía se ha venido recuperando, la economía está funcionando cerca del pleno empleo, pronto estaremos enfrentándonos a los límites naturales del crecimiento y las condiciones monetarias tan fáciles que han existido tienen que hacerse más estrictas. Sí. Entonces, la FED ha previsto que el próximo año va a subir en 3 ocasiones la tasa de interés. Esto significa que si cerramos este año en 1.50, el próximo año deberíamos estar cerrando en 2.25. Si las condiciones son como se prevén, si la economía se acelera,
como es previsible, como consecuencia del impacto de corto plazo de la reforma, es posible que el FED tenga que frenar un poco más duro y la tasa pudieran ir a 2.5. Si la economía se enfría y no hay inflación y nos sigue sorprendiendo la falta de inflación, a lo mejor la FED solo tiene que subir en dos ocasiones. Sí, así es. De todas maneras, prevemos que va a haber tasas de interés en dólares más altas, pero no sustancialmente más altas. No vemos un frenón que mande a la economía mundial a una gran incertidumbre. Prevemos todavía condiciones bastante razonables. Excelente. Pero sí estamos advertidos todos, los actores del mercado y los países, de que el dinero barato que prevaleció en los últimos 5 o 6 años comienza a escasear. Y hacia el 2019 las condiciones serán más difíciles todavía. Así es como vemos el escenario de tasa de interés en Estados Unidos. Mira, el año que viene el gobierno dominicano en su presupuesto prevé unas emisiones de bonos en el mercado internacional. Como tú bien dices, hasta ahora había accedido a tasas, a plazos relativamente largos, a plazos muy buenos, con emisiones a 30 años, con muy buena tasa. Y obviamente que el año que viene, yo no creo particularmente que vayamos a tener un escenario muy diferente. Generalmente el gobierno lo hace a inicio de año, todavía las tasas están relativamente buenas. Los cambios en la calificación de riesgo de República Dominicana pues ayudan a que pueda mantener ese tema, y con eso, digamos, no hay mucho riesgo en el caso de las finanzas públicas de tener un impacto muy fuerte por el lado del costo financiero que va a tener el gobierno para el año próximo por un tema de tasas. Pero digamos, ya mirando hacia el año 2019-2020, donde nos acercamos a un nuevo periodo electoral y donde no hemos creado otras condiciones u otras reformas dentro del mercado, dentro del sector público. Yo creo que queda sobre la mesa ese tema de si de cara a 2019 estas tasas comienzan a aumentar, entonces el Estado, y tenemos un precio petróleo un poquito más alto, entonces el Estado dominicano tiene que repensar un poco, digamos, cómo es que va a establecer su política fiscal de cara de que no lleguemos al 2020 con temas importantes. Yo creo que no hay que pensar mucho, creo que se ha pensado mucho, se ha diagnosticado mucho la situación fiscal del Estado dominicano. Yo creo que hay que tomar acciones. Con una deuda que ronda el 51% del Producto Interno Bruto, República Dominicana tiene que moverse a generar de forma persistente y consistente superávits primarios del tamaño adecuado. Esto significa superávits del orden del 1 al 1.5% o 2%, y ese es el reto que tiene que llevarse a cabo de una consolidación de las finanzas públicas. Mira, Raúl, yo, como tú dices, esto está súper diagnosticado. El tema de cómo generar esos superávit yo creo que también está súper estudiado. Y el hecho de que vamos a tener un waiver con esta situación internacional es una buena noticia. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que aprovechar ese waiver para sentarnos, como tú bien dices, no a pensar, porque ya el fondo pensó, el Banco Mundial pensó, el gobierno pensó, los economistas pensamos, pero quizás por lo menos establecer la estrategia de implementación para el año 2019. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, es una pena, porque nos encanta conversar contigo. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo trial.